Hoy vine al Museo del Oro, un lugar donde pensé que iba a haber solamente piezas antiguas, pero entendí que el oro no fue solamente oro y esta pieza explica por qué. Todo comienza aquí en pleno centro histórico de Bogotá. Aquí encontramos el Museo del Oro, uno de los museos más importantes de América Latina. Cada año miles de personas llegan para descubrir la historia que esconden estas salas, y con la entrada en la mano es momento de recorrer más de 2000 años de historia. El recorrido comienza en una sala llamada El Trabajo de los Metales. Aquí se descubre cómo las culturas prehispánicas transformaban los metales en piezas extraordinarias. Cada detalle demuestra una habilidad impresionante y un propósito que iba mucho más allá de la belleza. Pero antes de convertirse en una obra de arte, el oro iniciaba un proceso mucho más complejo. Todo comenzaba con la extracción del metal y el trabajo necesario para transformarlo. El resultado fue una colección de objetos que hoy sigue sorprendiendo por su nivel de detalle. Con el metal ya preparado comenzaba el trabajo de los orfebres. Utilizando el fuego, el martillo y técnicas como la fundición, transformaban el oro en figuras llenas de detalle. Cada pieza refleja un conocimiento que se transmitió durante generaciones. Una vez obtenido y refinado el metal, comenzaba el trabajo del orfebre. Para crear piezas más complejas unían láminas utilizando alambres, clavos o dobleces. Con el tiempo, descubrieron que el calor les permitía lograr uniones mucho más resistentes y precisas. Una vez ensambladas las piezas, el trabajo aún no terminaba. Los orfebres buscaban que cada objeto destacara por su brillo, color y su textura. Para lograrlo, desarrollaron nuevas aleaciones y sofisticadas técnicas de acabado que les permitían crear diferentes tonalidades, resaltar detalles y darles un aspecto único a sus obras. Cada superficie era trabajada cuidadosamente hasta convertir el metal en una verdadera pieza de arte. Muchos de esos objetos representaban animales sagrados. El jaguar y el puma simbolizaban el poder, la fuerza y la habilidad del guerrero dentro de las culturas prehispánicas. Estas piezas no eran simples adornos, simbolizaban el poder de los caciques, quienes las lucían en vida y eran enterrados con ellas como parte de sus ceremonias. Más que un adorno, este jaguar representaba una transformación simbólica. Al portar estas piezas, el cacique asumía las cualidades del jaguar: fuerza, autoridad y poder. El icono Yotoco representaba la visión del mundo de estas culturas. Su rostro sereno y firme transmitía la imagen de un líder poderoso, respetado y con autoridad. El oro no era solo un símbolo de poder, también acompañaba importantes rituales de la vida cotidiana. Los poporos se utilizaban durante la masticación de la hoja de coca y con sus formas inspiradas en personas, animales y plantas reflejaban la estrecha relación entre la naturaleza, las creencias y la identidad de estas culturas. Dejando atrás las piezas de orfebrería, el recorrido nos lleva ahora a la cultura de San Agustín, una de las civilizaciones más importantes del Alto Magdalena. Durante más de 2000 años, sus habitantes desarrollaron una compleja organización social y religiosa. Sus líderes dejaron un legado que aún perdura en monumentos, esculturas de piedra y objetos de oro que reflejan sus creencias, poder y forma de entender el mundo. Posteriormente continuamos con la cultura quimbaya, una de las más reconocidas por su extraordinaria orfebrería. Durante siglos, los pueblos del Cauca Medio aprovecharon la riqueza natural de su territorio para desarrollar la agricultura, la cerámica y el trabajo del oro. Gracias a su dominio de estas técnicas, crearon algunas de las piezas más refinadas y emblemáticas de la América prehispánica. Los tunjos eran mucho más que pequeñas figuras de oro. Se ofrecían como parte de ceremonias y cada detalle, desde su tamaño hasta su forma y color, era cuidadosamente elegido para transmitir un mensaje o representar una intención ante sus dioses.
Al llegar al tercer piso, el recorrido deja de centrarse únicamente en las piezas de oro y nos invita a descubrir el significado que tenían para las culturas prehispánicas. Aquí comienza un viaje por su cosmología, una forma de entender el universo donde la naturaleza, los dioses, los ancestros y los seres humanos estaban profundamente conectados. El oro no era solo un metal valioso, representaba la vida, el poder, la fertilidad y la relación con lo sagrado. Y finalmente frente a nosotros está el famoso Poporo Quimbaya, una de las piezas más importantes del museo. Más que un recipiente ceremonial, es un símbolo de espiritualidad, la maestría técnica y el legado cultural de las antiguas sociedades quimbayas. Ahora llegamos a una de las salas más especiales del museo, la Sala de la Ofrenda. Aquí descubrimos que para las culturas prehispánicas el oro no era una forma de riqueza, sino un medio para comunicarse con lo sagrado. A través de ceremonias y rituales, las ofrendas expresaban gratitud, buscaban el favor de los dioses y mantenían el equilibrio entre el mundo humano, la naturaleza y el universo. En esta sala se conserva una de las piezas que mejor representa esa visión del mundo. Y finalmente llegamos a la pieza más emblemática del Museo del Oro, la balsa muisca. Más que una extraordinaria obra de orfebrería, es el testimonio de una ceremonia sagrada que inspiró la legendaria historia de El Dorado. Cada figura representa a los participantes de un ritual en el que el nuevo cacique ofrecía oro a la laguna como muestra de respeto y conexión con lo divino. Frente a esta pequeña pieza, es imposible no imaginar la grandeza de una tradición que aún sigue despertando la admiración en todo el mundo. Después de visitar estas salas, queda claro que el oro nunca fue solo un metal precioso, fue una forma de expresar creencias, poder y conexión con lo sagrado. Si visitas Bogotá, el Museo del Oro es un lugar que definitivamente no puedes dejar pasar.